Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí estamos en vivo y en directo. Muy buenas noches o buenas tardes o buenos días, dependiendo en qué parte del mundo te estás conectando. Pero saludos a todas las personas que se conectan a nuestro masterclass de hoy con nuestra queridísima embajadora ejecutiva Stormy Wellington. Les saluda su servidor, director nacional de Total Life Changes, Jason Rodríguez. Feliz, contento y agradecido de la oportunidad de estar aquí conectando con toda nuestra familia de TLC. Señores, hoy vamos a tener un masterclass increíble. Ok, denme un segundo. Hoy vamos a tener un masterclass increíble, señores, de parte de nuestra embajadora ejecutiva. Señores, como ustedes supieron o como ustedes vieron, nuestro último... Denme un segundo que le estoy enviando el link a Stormy. Un minutito. Perfecto. Como les estaba diciendo, señores, nuestra primera clase que tuvimos la semana pasada fue espectacular en todo sentido de la palabra y de verdad que no me queda la más mínima duda que la clase que vamos a tener hoy va a ser a otro nivel. Vamos a ir dando un minutito a que nuestra embajadora ejecutiva pueda conectarse para que podamos dar inicio. Así que a lo que vamos iniciando esta clase de hoy, asegúrate de tener lápiz y papel a mano, asegúrate de tener tu corazón y tu mente abierta para recibir toda la información que hoy vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Así que familia, realmente a ponerse las pilas y hacer que las cosas pasen. Y de verdad quiero aprovechar el momento para felicitarte, a felicitar a todas las personas que están aquí conectados, porque si tú estás aquí conectado, significa de que tú has tomado la decisión de realmente hacer este proyecto en grande. Tú decidiste ser Club 120, tú invertiste en tu negocio, tú estás invirtiendo en tu mente. Señores, y si tú quieres llenar tu bolsillo, tú tienes que primero llenar tu mente. Tú llenas tu mente y tu mente va a llenar tu bolsillo. Y eso es lo que tú estás haciendo. Así que de verdad que muchas, muchas felicidades. Stormy Wellington, denme un segundo. Arturo, no sé si estás conectado, pero Stormy... el link. Denme un momentito. Señores, estamos... Oh, Stormy está dentro. Déjame ver si ya la pusimos. Oh, yo mismo puedo hacerlo. Ok, promote panelist. Ya, perfecto. Ok, ahora co-host. Make host. Hello, 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 hello. Perfect, perfect. Can you hear me, Stormy? Yes, yes, yes. Awesome, awesome. So let me edify you so that we can start. So, señoras, ya acabó la espera. Muy buenas noches a todo el mundo. No vamos a perder más tiempo. Vamos directo al grano. Señores, la persona que viene a continuación a hablar es nada más y nada menos que la mujer mejor pagada de toda la industria de network marketing. Señores, Stormy Wellington tiene aproximadamente unos 4 años haciendo TLC. Ha comisionado más de 8 cifras en dólares, señores. Como había dicho, es la mujer mejor pagada de toda la industria de mercadeo en redes. Es escritora, es coach, es una líder motivadora, o sea, señores, es todo, en todo sentido de la palabra. Así que si tú quieres realmente aprender de alguien, yo creo que no existe mejor persona que te pueda enseñar a ti lo que tú necesitas saber para realmente llevar tu negocio al próximo nivel. Así que, Stormy, the mic is yours. Can you hear me okay? Yes, I can hear you and I can see you. Okay, I hate that I'm out of my computer, so let's pray that this goes according to plan. Okay, let's pray. So super excited to be here tonight. Welcome back, everybody. Welcome back.
Me siento súper emocionada de estar aquí con cada uno de ustedes. Muy bienvenidos sean a todos. Last week was our first series of the Network Marketing Masterclass. La semana pasada fue nuestra primera clase. And we covered a lot last week. We talked about the 4 Ps and Realmente hablamos de muchas cosas la semana pasada. Recuerden que hablamos de las 4 Ps. we talked about understanding how to be committed and just really got into how money loves speed. Realmente hablamos del compromiso que tenemos que tener y hablamos de cómo al dinero le gusta la velocidad. And I don't know if you remember, but a part of your assignment, your homework assignment, Y no sé si se acuerdan, pero una de las tareas que cada uno de ustedes tenía was to invite people to look at the opportunity, at least 10 people, era invitar por lo menos a 10 personas a conocer acerca de la oportunidad. and hopefully you should already remember that the power thought is no means not right now, never means no. Y recuerden que habíamos hablado que cuando alguien te dice no, no significa necesariamente no, sino que significa no ahora. And the fortune is in the follow-up. Y que la fortuna está en el seguimiento. Before we move over to series number 2 tonight, Antes de pasar a la serie número 2 de nuestros entrenamientos, it is important that you know that the fortune is in the follow-up. es muy importante que ustedes sepan que la fortuna en mercadeo en redes está en el seguimiento. No never means no. It always means not right now. No, no necesariamente significa que no. Que te digan que no, no significa no. Significa ahora mismo no. Depending where a person is in their business or in their mind or in their body or in their finances, Dependiendo de donde una persona se encuentre en su mente, en su cuerpo, en su negocio. just because they told you no at the time doesn't mean that yes would not come eventually. El hecho de que esa persona, por su circunstancia actual, te haya dicho que no, no significa que tal vez en algún futuro decida así formar parte de tu negocio. So I'm very, very excited about my TLC business right now. Así que yo estoy muy, pero muy emocionada de mi negocio en TLC ahora mismo. And I'm honestly excited because of my experience this weekend. Y realmente estoy aún más emocionada por la experiencia que acabo de tener este fin de semana. I'm telling you, make it your business to go to at least 3 events a year. Asegúrense de ustedes por lo menos visitar 3 eventos al año para crecer tu negocio. Because the event never needs you. You always need the event. Porque recuerden que los eventos a ti no te necesitan, pero tú sí necesitas los eventos. It's always something that you hear or feel at an event Siempre hay algo que tú escuchas o que tú sientes en un evento that you can't feel or even hear from a conference call. que tú no puedes sentir o escucharlo en una llamada de Zoom. So whenever your leader is doing an event, Así que cuando sea que tu líder esté haciendo un evento, if your leader ever promotes an event, si tu líder algún día promueve un evento, it is important that you go to the event. es muy importante a que tú vayas a ese evento. So this weekend, I was at the most powerful women in network marketing event. Así que este fin de semana yo estuve en el evento titulado Las mujeres más poderosas de mercadeo en redes. And I got so inspired Y yo me inspiré tanto that I remembered who I was this weekend. que yo recordé quién realmente soy en este fin de semana. And sometimes you just need to be reminded of who you are. Y muchas veces simplemente necesitas alguien que te recuerde quién tú eres. Nobody will tell you that it's always high. Every day is not going to be a high day. No, tienen que entender que no siempre van a haber días de altas, no siempre va a estar alto. And in life, there would definitely be peaks and valleys. En la vida siempre van a haber altas y bajas. And this weekend at the most powerful woman in network marketing event, Y en este fin de semana, en el evento en el cual yo estuve, I remembered how amazing TLC is. yo me recordé de qué tan increíble TLC realmente es. I was able to meet women this weekend
Yo pude conocer mujeres en este fin de semana that make $50,000 a month, que ganan 50,000 al mes, $120,000 a month. 120,000 al mes. I met a young lady this weekend, 30 years old. Conocí a una jovencita en este fin de semana, tiene 30 años de edad. She earns over $230,000 a month. Ella gana más de $230,000 al mes. I met another young lady this weekend that I've been knowing for years. Conocí a otra, bueno, me pude volver a encontrar con otra chica que conocía desde hace años. Jason, last month her check was $430,000. El mes pasado su cheque fue $430,000. And you know, the first thing that you ask when a person tells you about their check, right? Y tú sabes, lo primero que tú le preguntas a una persona cuando te está hablando de su cheque es, You ask, what company are you in, right? tú le preguntas, ¿y en qué compañía tú estás? Because either you're thinking that you want to look at the company, Porque o tú estás pensando que tú quieres ir a ver esa compañía, or you thinking, let me see if I need to go to work. o tú te dices a ti mismo, deja ver si soy yo que me tengo que poner a trabajar realmente. And this weekend, I did not want to go to anybody else's company. Y este fin de semana, no se apuren, yo no me quería cambiar a la compañía de nadie más. I realized that if they could make $400,000 with their product and their comp plan, Yo me di cuenta que si ellos podían ganar $400,000 con su compañía y su plan de compensación, I really realized that I just haven't been working the way I'm supposed to work. yo simplemente me di cuenta de que no he estado trabajando de la manera que necesito estar trabajando. See, some people just work and they just do, busy work. Hay personas que simplemente trabajan y simplemente viven más ocupados que los resultados que están produciendo. And then you have Stormy work. Stormy has another level of work. Y después tú tienes el trabajo que hace Stormy. El nivel de trabajo mío es otro tipo de trabajo. And so I made up in my mind this weekend that I'm going to roll up my sleeves, Jason. Entonces yo me propuse, Jason, en este fin de semana de que yo me voy a doblar las mangas. And I am going to work this thing almost like my life depends on it. Y yo voy a trabajar esto como si mi vida dependiera de esto. And to be honest with you, it has nothing to do with me making more money. Y para serles honesta, esto no tiene tanto que ver con yo hacer más dinero. I just was so excited about hearing from women making 6 figures a month. Pero yo simplemente estaba tan emocionada de escuchar de mujeres que están ganando 6 cifras al mes. I mean, what would you do if you made $300,000 in 1 month? Like, really? O sea, ¿qué ustedes harían si ustedes se pudieran ganar $300,000 en un mes? O sea, I mean, what would you do with you make $400,000 in 1 month? Like, what would you do with that? O sea, tú ganaste $400,000 en un mes. ¿Qué tú haces con ese dinero? And to be honest with you, this weekend, it wasn't about me wanting to make more money. Y para serles honesta, este fin de semana no se trató de yo querer ganar más dinero. What really got me excited and ready to kick ass again, Lo que realmente me emocionó y hizo que yo quiera volver a patear traseros otra vez. It was the stories. I mean, realizing that there's another Ana Cantera on this phone right now. Son las historias. Es darme cuenta de que yo sé que hay otra Ana Cantera en esta llamada. Yes, there's another Stormy Wellington that just needs some support right now. Yo sé que aquí conectada hay otra Stormy Wellington que solo necesita un reempujón. I mean, you, Jason, Christian, I mean, Fermin, I mean, you name it. Todos los nacionales, Christian, Fermín, mi persona. We have more work to do, and I'm so excited about it. Tenemos más trabajo por hacer y yo estoy tan emocionada. And so tonight, like, listen, like, I'm so excited and I can feel it. Entonces, esta noche, yo quiero que ustedes sepan, yo estoy tan emocionada y yo puedo sentirlo. To the point where my daughter came downstairs and said, "Mommy, I'm signing up too." her and her friend. Al punto, yo estoy tan emocionada al punto de que mi hija bajó hace un rato a la habitación y me dijo, mami, me voy a firmar contigo en TLC también.
Because she's thinking she you know, some things you can feel. You can feel that something is shaking. The atmosphere is shifting. Yes. Es que hay cosas que tú las puedes sentir y ella está sintiendo que la atmósfera está cambiando. And so let's just say this: in 90 days, Entonces digamos esto, en 90 días, y'all will be able to say that y'all coach ustedes van a poder decir que su coach makes over $250,000 a month in network marketing. Gana por encima de $250,000 mensuales en mercadeo en redes. And in order for me to be able to say that, y para yo poder decir eso, we got to help some more people. Tenemos que ayudar a más personas. And so don't count yourself out of this one. Count yourself in. Así que no se excluyan de estos 90 días. Nosotros también contamos con ustedes. And so before we get into series number 2, entonces antes de entrar a la serie número 2 de nuestro entrenamiento, you should already be excited from last week. Ya tú deberías estar emocionado por la semana pasada. It's time for you to say, you know what, I got the next story. I will be the next story. Es tiempo de que tú digas, yo voy a ser la próxima historia. I will be the next story. Yo voy a ser la próxima historia. My question to each and every one of you tonight is, mi pregunta para cada uno de ustedes en esta noche es, if you had to live the rest of your life, si tú tuvieras que vivir el resto de tu vida in your current condition right now, en tu condición actual ahora mismo, will you be okay with that? ¿Estarías tú bien con eso? Like if the time just stopped and right now would be the way you would live, your standard of life would be based upon where you are right now. Would you be okay with that? O sea, si el tiempo se detuviera y ya desde ahora en adelante tuvieras que vivir tu vida con el estándar y con la entrada económica que tienes ahora mismo, ¿cómo te sentirías con eso? And so if you answered no, entonces si tú te respondiste que no te gustaría, you don't need me to tell you that it's time to do something about it. Tú no necesitas que yo venga a decirte que hay que hacer algo al respecto. I'm going to help you to do something about it. Yo te voy a ayudar a hacer algo al respecto. And all you have to do is decide that you're going to participate. Y todo lo que tienes que hacer es decidir que vas a participar. And that you're going to show up. Y de que tú vas a participar. Meaning you could participate and not show up, you know, it's two different things. Ahora, déjenme aclararles algo. Tú puedes participar, pero no ser parte. Son dos cosas muy diferentes. There's a major difference. Hay una gran diferencia entre participar y ser realmente parte. Just because you show up to the meeting, simplemente porque llegaste a la reunión, doesn't mean that you're participating. No significa que estás participando. Did you bring anybody with you to the meeting? ¿Te atraíste a alguien contigo a la reunión? Are you creating any energy in the meeting? ¿Estás creando energía positiva en la reunión? Are you leveraging the meeting? ¿Estás promoviendo, te estás apoyando de la reunión? Are you supporting the meeting? ¿Estás apoyando la reunión? So that's a prime example of you being a part of something, but not showing up, but not participating. Esa es la diferencia entre tú ser parte y tú simplemente participar. And there's a lot of people that come to the meetings just to say that they came. Y hay muchas personas que van a las reuniones simplemente para decir que fueron. There's even a lot of you on this call tonight that's probably not even going to take notes. Hay muchos de ustedes conectados aquí que a lo mejor ni nota están tomando. Because you're that person that want to say, I showed up. Porque tú eres esa persona que simplemente quiere decir, bueno, estuve conectado. And I'm going to tell you that's not good enough. That's not going to give you the results. Y les voy a decir algo, eso no les va a dar los resultados que ustedes están buscando. So what I've decided to do, entonces lo que yo he decidido hacer, is for the next 90 days. Es por los próximos 90 días. I'm going out of the country tomorrow. Voy a salir del país mañana. But when I come back, May 10th through August 10th. Pero cuando yo vuelva el 10 de mayo hasta el 10 de agosto, I'm going back to my 90-day run. Voy a volver a mi carrera de 90 días. And with that being said, step 2 is what you have to understand. Y con eso dicho, el próximo paso es lo que ustedes deben entender. As we already know, economics is all about supply and demand. Como ustedes saben, la economía tiene mucho que ver con demanda y, ¿cómo que se dice exigencia? Oferta y demanda.
True success in network marketing, direct sales, El verdadero éxito dentro de mercadeo en redes is about understanding supply and demand. es entender oferta y demanda. So one strategy that can truly create major success Entonces, una estrategia que puede crear mucho éxito is understanding retail to recruit. es entender vender para reclutar. Retail to recruit is when you create the need to supply a demand. Vender para reclutar es cuando tú creas cuando tú respondes ante la oferta y demanda. Okay, and let me tell you how that happens. Y déjenme explicarles cómo eso funciona. If you're not having a lot of momentum and feeling good energy in your business right now, Si tú no estás teniendo mucho momentum y no estás sintiendo buena energía en tu negocio ahora mismo, it could possibly be that you need to create a personal transformation. es posible de que tú tengas que crear una transformación personal. Nothing is more powerful than people seeing your physical transformation. Nada es más poderoso que la gente ver tu transformación física. You know, Anna, Theater sent me a picture today of her and Anna and the girls. Teoris hoy me mandó una foto de ella, Ana y las chicas. And Anna looks so amazing. Y Ana se ve tan increíble. That if you were someone that was on the sidelines and you didn't participate or join, Que si tú fueras una persona a quien Ana invitó hace un tiempo, pero decidiste no participar, or if you haven't been showing up, o que simplemente no has sido parte, you will look at Anna and say, something is going on. tú verías a Ana y dirías, algo está sucediendo. Why? Because Anna, you can see that she's transformed. ¿Por qué? Porque tú puedes ver que Ana se ha transformado. So a part of tapping into the economics of TLC Entonces, gran parte de la economía del dinero dentro del TLC is to understand that your transformation, es entender que tu transformación, you using your products, tú utilizar tus productos, can create the demand for the supply. puede crear la demanda de tu oferta. Whether you need to lose weight or gain muscle, Sea que tú necesitas perder peso o ganar músculo, we really have all of the products that will allow you to do that. realmente tenemos los productos que te pueden permitir hacer eso. And so your goal is to transform physically Entonces, tu meta es transformarte físicamente so that your transformation will now create a demand. para que tu transformación pueda crear una demanda. People should look at you and say, wow, whatever Jason is doing, I want to do it too. La gente debería verte y decir, wow, lo que sea que Jason está haciendo, yo quiero hacer eso. And it's very simple if you get on the products consistently. Y es muy simple lograr eso si tú te vuelves consistente con el uso de los productos. So we already know that the flagship product is the ISOT, right? Ya nosotros sabemos que el producto estrella es el ISOT. As a matter of fact, I have my tea right here. Es más, tengo el té aquí mismo. I have my sticky label on the back of my tea. Yo tengo mi propia nota pegada atrás del té. It has my name, my number, Tiene mi nombre, mi número, my website. mi sitio web. And so sometimes I give it away, sometimes I sell it. Entonces muchas veces lo regalo, a veces lo vendo. But regardless if I give it away or I sell it, Pero sea que lo regale o que yo lo venda, because I know that the fortune is in the follow-up, como yo sé que la fortuna está en el seguimiento, for every pack of tea that I sell or give away, por cada paquete de té que yo regalo o que yo vendo, that's another connection that I've made, another relationship that I'm going to explore. esa es otra conexión que yo he hecho, otra relación que yo voy a explorar. So imagine if you became committed, as we talked about last week with step 1, money, love, speed. Entonces imagínense que ustedes se hubieran comprometido con la lección que dimos la semana pasada, que al dinero le gusta la velocidad. If you sell 5 packs of tea a day or 10 packs of tea a day, Si tú vendes por lo menos 5 o 10 paquetes de té al día, don't look at it as a one-time sale. no lo veas como una venta única de una vez. I want y'all to write this down and never forget this.
Yo quiero que ustedes escriban esto y que nunca se les olvide. For every customer or every pack of tea that you get or sell, Por cada cliente o por cada té que tú regalas, for every customer you get for any product, por cualquier cliente que tú logres conseguir de cualquier producto, it's important that you understand retail to recruit. es muy importante que tú entiendas vender para reclutar, And in order to move from retail to recruit, y para pasar de venta a reclutar, it's all about you developing a relationship with that person. se trata de tú desarrollar una relación con esa persona. And every person you sell to, Y cada persona a quien tú le vendas, in your mind, en tu mente, you should be thinking, I'm going to get 9 more people. Every person you sell should look like 10 to you. en tu mente, tú deberías ver no una persona, sino que de esa persona tú vas a conseguir 9 personas más. Por cada persona que tú veas, tú debes ver 10. And the only reason why one doesn't turn into 10 Y el único motivo por el cual uno no se te están convirtiendo en 10 would be because you're not following up. es porque tú no les estás dando el seguimiento necesario. So being that we understand that success in MLM, direct sales, Entonces, entendiendo nosotros que el éxito dentro de mercadeo en redes is about supply and demand, se trata de oferta y demanda, that means you should always have inventory on hand to be able to supply the demand. eso significa que tú siempre debes tener inventario propio para tú poder cubrir esa demanda. So, for example, I'm home at my home office. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, estoy en mi oficina, en mi And casa. this is just some of my inventory. You see NutriBurst right here. Esto es algo de mi inventario. ¿Ves Nutraverse aquí? Listen, you see box of tea right here. ¿Ves cajas de té aquí? I have more product over here. Yo tengo más producto por acá. Why? Because if I know that I'm creating a big demand, ¿Por qué? Porque si yo sé que estoy creando una gran demanda, I have to have the supply, right? tengo que tener con qué suplir eso. So I encourage you to always invest 10 to 15% Yo los motivo a ustedes a invertir desde un 10 a un 15%. of either your current income Puede ser del dinero que estás ganando ahora mismo or your desired income. o del dinero que deseas ganar. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. If you know you want to earn $1,000 a week, Si tú sabes que quieres ganar $1,000 por semana, that means you should always have either $100 to $150 of inventory at all times. eso significa que tú deberías tener de $100 a $150 de inventario todo el tiempo. And it is mandatory that you think in your mind, Y es obligatorio que tú pienses en tu mente, buy and sell, buy and sell, buy and sell. compra y venda, compra y venda, compra y venda. That every time you buy and you sell, Que cada vez que tú compras y tú vendes, you're reinvesting 10 to 15% back into your business. vas a reinvertir 10 a 15% otra vez a tu negocio. And it's your responsibility as a business owner Y es tu responsabilidad como dueño de negocio to get creative and to start challenges with your friends. que te vuelvas creativo y comiences a hacer competencia con tus amigos. Like, don't be afraid to get creative within your sphere of influence. No tengas miedo de volverte creativo en tu círculo de influencia. We're in the process right now, Anna and I, Estamos en el proceso ahora mismo, Ana y yo, of creating a Facebook community, private community, de crear una comunidad privada en Facebook that'll be designed for you to add your customers to the community. que va a ser diseñada para tú agregar a tus clientes a esa comunidad. So the minute you sell a product to a customer, Entonces, en el minuto que tú le vendas producto al cliente, you're going to invite the customer to be a part of this customer community. tú vas a invitar a ese cliente a ser parte de ese grupo de Facebook, a esa comunidad de clientes. And in this community, Y en esta comunidad, whether you realize it or not, aunque te des cuenta o no, we're going to provoke and engage your customer every day. vamos a crear
un enganche con tu cliente todos los días. So imagine you buy a pack of tea and you buy some NutriBurst, example. Entonces imagínense que ustedes se compren un paquete de té o NutriBurst. And you a customer and you're added to this Facebook group. Tú eres un cliente y te agregaron al grupo de Facebook. And in this group, you're seeing so many stories of people losing weight and transforming their life. Y en este grupo tú estás viendo tantas historias de personas perdiendo peso y transformando sus vidas. And guess what you're going to notice? You're going to notice that people are sharing their stories organically. Y ustedes van a comenzar a notar que la gente está compartiendo esas historias de manera orgánica. And in this community, we're going to, obviously expose some of our other products. Like you may sell NRG or Chaga. Y en esta comunidad nosotros vamos a exponer más tipos de productos. This community is going to help us to help you to convert your retail customers to recruits. Porque tú podrías estar vendiendo Chaga, NRG, vamos a promover de todo para poder lograr que esos clientes tuyos puedan convertirse en personas que puedas reclutar. So the key when this community is launched, entonces la llave cuando esta comunidad sea lanzada, is that you put your personal testimony in the community. Es que tú pongas tu testimonio personal en ese grupo. But your goal is going to be to get your own personal customers in the community every day. Pero tu meta va a ser todos los días integrar nuevos clientes a esta comunidad. We're going to go live in this community every day as well, Monday through Friday. Vamos a tener Facebook Live todos los días en esta comunidad de lunes a viernes. Doing an opportunity presentation to your customer. Dándole una presentación de oportunidad a tus clientes. So imagine every Monday through Thursday or through Friday. Imagínense esto sucediendo de lunes a viernes. You do your part to put a customer in this community. Tú solamente haces tu parte de poner a un cliente en esta comunidad. And now your customer is excited to see the business. Y ahora tu cliente está emocionado de ver el negocio. Because you followed up. Porque tú le diste el seguimiento. And you created the demand for the supply. Y tú creaste la demanda para poder suplirla. But you're not going to do this alone. Pero tú no vas a hacer esto solo. Because you're going to have access to the leadership doing the work for you. Porque tú vas a tener acceso al liderazgo que va a estar haciendo el trabajo para ti. So now that you're showing up and participating, entonces ahora que estás participando y estás siendo parte, what do you think your business will look like in 90 days? ¿Qué tú crees que va a suceder con tu negocio en los próximos 90 días? If you put 10 people, si tú logras poner 10 personas on a call every day, en una llamada todos los días, for a period of 30 days, por un periodo de 30 días, is that 300 people? Son 300 personas. Yeah. That's a lot of people. Is that 10 times 30 is 300? That's a lot of people. Eso es muchas personas. One of the things I've learned is that this industry is about respecting the law of large numbers. Algo que he aprendido es que esta industria se trata de respetar la ley de los grandes números. And you have to learn that what you lack in skills, y ustedes tienen que aprender que lo que le falta a ustedes en habilidades, you have to be willing to make up in numbers. Ustedes lo compensan con números. My philosophy from the very beginning in this industry, mi filosofía desde el inicio en esta industria has always been what I lack in skills. Siempre ha sido que lo que a mí me falta en habilidades, I will make up in numbers. Yo lo voy a compensar con los números. I never recruited big leaders. Yo nunca recluté grandes líderes. Because I was always willing to build them. Porque yo siempre estuve dispuesta a construirlos desde cero. The leaders that you've seen me work with in this company, los líderes que ustedes me han visto trabajar con en esta compañía, are people that were not big leaders in the past. Son personas que eran grandes líderes en el pasado. They've been able to develop the necessary skills. Ellos sí han podido desarrollar las habilidades necesarias. But you look at people that's in your company, and Christian Prada, and many of the leaders. Si ustedes ven personas en su compañía como Christian Prada y muchos de los líderes, they never had success in the past. Nunca tuvieron éxito en el pasado. So I want you to know that skills can be developed.
Entonces yo quiero que ustedes sepan que las habilidades se pueden desarrollar. And the skill has to be developed over a period of time. Y las habilidades deben ser desarrolladas por un periodo de tiempo. So in order for you to develop the necessary skills, Entonces, para ustedes poder desarrollar las habilidades, you got to be willing to put in the necessary time. tienen que estar dispuestos a poner el tiempo necesario. And so being that we're talking about supply and demand, Y como estamos hablando de oferta y demanda, when you decide to start your 90 days, cuando ustedes decidan comenzar sus 90 días, which technically should start over every 90 days, que realmente debería comenzar cada 90 días, I've learned to live my life in like 90-day increments. yo he aprendido a vivir mi vida en incrementos de 90 días. What would you like to see shift for you in the next 90 days? ¿Qué te gustaría ver para ti cambiado en los próximos 90 días? If you know you need to create a higher level of excitement for yourself, Si tú sabes que tú tienes que crear un nivel más alto de emoción para ti mismo, see, because I've learned that some of the things that we need to do porque yo he aprendido que algunas de las cosas que nosotros necesitamos hacer in terms of creating some type of excitement en términos de crear algún tipo de emoción, is not always external. no siempre es externo. Sometimes we have to learn as a leader, Muchas veces tenemos que aprender como un líder, we got to do the things that lights us up, that makes us excited. tenemos que hacer las cosas que nos iluminan a nosotros, que nos emocionan a nosotros mismos. So if you're not excited in your business right now, Así que si tú no estás emocionado en tu negocio ahora mismo, you have to get yourself excited before you can get anybody else excited. tienes que lograr tú emocionarte antes de poder emocionar a otra persona. What do you think a transformation would do for your excitement? ¿Qué tú crees que haría una transformación para tu emoción? I mean, imagine if you needed to lose some weight and you lost, 20 pounds in the next 30 days. Imagínate que tú a lo mejor tengas que perder peso y tú puedas perder 20 libras en el próximo mes. What do you think your transformation would do for yourself? ¿Qué tú crees que haría tu transformación para ti mismo? What do you think is going to happen to your peers when they see you transform? ¿Qué tú crees que va a suceder con tu equipo cuando te vean transformado? What do you think is going to happen to your team when your team sees you as the example? ¿Qué crees que va a suceder con la gente alrededor de ti cuando vea tu transformación? So mind, body, finances is all a part of this transformation. Repeat that, please. Mind, body, finances is a part of this transformation. Entonces la mente, el cuerpo y las finanzas son parte de esta transformación. But I'm telling you, I don't know why, but it always works just like that. Mind, body, then finances. Y no sé por qué, pero siempre funciona de la siguiente manera. Mente, cuerpo, luego finanzas. So you got to get your mind right first. Entonces primero tienen que alinear su mente. So what I encourage you all to do Entonces lo que yo les motivo a cada uno de ustedes a hacer is to write out your monthly bills. es que tú escribas en una hoja todas tus cuentas, todo lo que tienes que pagar mes tras mes. And if your monthly bills is $3,000 a month, y si tus gastos fijos del mes son $3,000, you need to write out some big 5 by 7 or 8 by 10 a paper like this. Tienen que escribir en una hoja 5 por 8.5 por. And you should write it out. You should write it all around your house, like I'm going to do myself. Y deben escribirlo y ponerlo por toda la casa. I am so happy and grateful now. Estoy tan feliz y agradecida ahora that I earn $3,000 a month. Que yo gano $3,000 al mes. By August 10th. Para el 10 de agosto. 2019. 2019. You need to put it all around your house so you can see it every day. Tienes que ponerlo en todo el alrededor de tu casa para que puedas verlo todos los días. Because the number one person that you have to convince. Porque a la persona número uno que tú tienes que convencer is going to be yourself. Es a ti mismo. Because another thing we're going to create for those of you that's ready to go to the next level. Porque otra cosa que vamos a crear para ustedes que están listos. We're going to have a private millionaires club for Latin America. Vamos a tener un club de millonarios privado para Latinoamérica. And in order to be a part of this millionaires club that Anna and I are creating, and the leaders, Jose and you, of course, Jason Prada,
y lo que vamos a crear con todo el liderazgo, Julio. con Julio, con Prada, con José Luna, con Ana. Yes. This Millionaires Club. Este club de millonarios is going to be a Monday through Friday call every Monday through Friday at 9. va a ser una llamada de lunes a viernes a las And 9. we're going to give you the same strategy that we're using every day. We're going to share it with you as well. Y las estrategias que nosotros estamos utilizando para tener los resultados las vamos a compartir con ustedes también. So that means if we're telling you what we're doing every day, day by day, entonces les vamos a estar diciendo a ustedes lo que estamos haciendo. You have the same product, the same comp plan. Vamos a tener el mismo producto, mismo plan de pagos. We're all aligned. We're all working in sync. Todo estamos alineados, todos estamos trabajando unidos. You understand supply and demand. Ustedes entienden lo que es demanda y oferta. You're willing to invest 10 to 15% of your business. Están dispuestos a invertir desde un 10 a un 15% de sus You're negocios. going to show up and participate. Van a participar y ser parte. Tell me why your life cannot be drastically different in 90 days. Entonces, explíqueme cómo sus vidas no puedan cambiar drásticamente los próximos 90 días. There is no way that you can align with the same people that's doing the same thing that you're doing. No hay manera que tú no puedas poder alinearte con las personas que están haciendo lo mismo que tú estás haciendo. I'm telling you, I'm going to increase my check by another $100,000 a month. Yo les estoy diciendo que yo voy a incrementar mi cheque a más de $100,000 extra cada mes. If I'm going to do it and Anna's going to do it, why can't you do it? Si yo lo voy a lograr y Ana lo va a lograr, porque ustedes no lo pueden lograr. So I need you to know exactly how much money you need to make per month to cover your bills. Entonces tú necesitas saber qué tanto dinero necesitas ganar mes tras mes para tu poder cubrir tus gastos fijos. Because if you don't have a target that you aim to hit, you will never aim to hit it. Porque si no tienes una meta a la cual tú quieres lograr pegarle, no vas a llegar nunca. You have to be willing to invest in your mind, your body, and your finances. Tienen que estar dispuestos a invertir en su mente, en su cuerpo y en su negocio. And in order to do that, it's going to take some sacrifice. Y para poder lograr eso va a consistir de sacrificios. It's going to take some alignment and some commitment. Va a necesitar de que tú te alinees y te comprometas. And so for those of you that's serious about this next 90-day journey, entonces para ustedes, los que están en serios con esta próxima carrera de 90 I encourage you to identify who are you going to bring with you to join this new Millionaires Club. Yo quiero que ustedes identifiquen a quién de su equipo ustedes van a llevar consigo a este nuevo grupo de millonarios. And all you have to do is make sure you're on your smart ship of 120, which you already are. Y lo único que ustedes se tienen que asegurar es que ustedes estén en Club 120 como ya lo están. But in order for you to tap into the other, all the ways of pay, right? Pero para ustedes poder ganar todas las maneras de pagos que tenemos aquí en TLC, you have to be binary qualified, correct? Tiene que tener el binario activo, ¿correcto? Yes. So once we give you access, in order for us to give you access to the community, entonces para poder darte acceso a este grupo de millonarios, you have to have a binary and they both have to be a 120 smart ship. Tienes que tener un binario activo en Club 120 en cada pierna. And so I don't know about you, but I am ready to create some new stories, some new success. Yo no sé de ustedes, pero yo estoy lista para crear nuevas historias, nuevo éxito. And I know that right here in TLC, y yo sé que aquí en TLC, we have the formula, we have the leaders, we have the timing. Tenemos la fórmula, tenemos los líderes y tenemos el tiempo correcto. And one of the things we got to know, health and wellness is never going out of business. Y algo que tenemos que saber es que la salud y el bienestar, esta industria nunca se va a acabar. I don't care what companies come, what companies go, people are always going to want to live. A mí no me importa qué compañía venga, qué compañía se vaya, la gente siempre va a querer estar vivo. And we have the right products to give people longevity. Y tenemos los productos correctos para que la gente pueda vivir por muchos años. And so, power thought. What is the power thought that you should take away from this call?
Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender de esta llamada? I am committed to creating momentum because I understand supply and demand. Yo estoy comprometida a crear momentum en mi negocio porque entiendo lo que es oferta y demanda. I am ready to participate and show up. Estoy dispuesta a participar y a ser parte. I will invest in my business and my mind daily. Yo voy a invertir en mi negocio y en mi mente diariamente. I am willing to do the right thing for the next 90 days. Yo estoy dispuesta a hacer las cosas correctas por los próximos 90 días. To create the right results. Crear los resultados correctos. I understand my NutriBurst, my T, my NRG. Yo entiendo mi NutriBurst, mi T, mi NRG. I understand my Chaga, my products. Yo entiendo mi chaga, mis productos. But now I'm ready to do what I need to do. Pero ahora estoy lista para hacer lo que tengo que hacer. Which my leaders is going to give me the roadmap. Que mis líderes me van a dar el mapa para llegar a eso. And I am so happy and grateful now. Y recuerden, estoy tan feliz y agradecida ahora that I earn que yo gano blank X cantidad by August 10th, para el 10 de agosto 2019. 2019. I am 1000% recommitted to my business. Yo estoy 1000% recomprometida con mi negocio. I am so excited about my business. Yo estoy tan emocionada con mi negocio. And I know that this is the season to create new stories. Y yo sé que esta es la temporada para crear nuevas historias. So if you are ready to do everything the right way this time, entonces si tú estás listo para hacer todo de la manera correcta en esta I ocasión, want you to text your leader, text your upline, text your team. Yo quiero que tú le escribas un mensaje de texto a tu líder, a tu upline, a tu equipo. These 3 words right here. Estas 3 palabras a continuación. I got next. I got next. I got next, baby. Yo tengo lo siguiente. Let me make sure Jason said that right. Vamos a asegurarnos que Jason dijo eso bien. Sometimes we're so caught up with who got now. Muchas veces nos envolvemos en quién llegó o quién lo logró ahora. Like you always hear, people talking about Ana, right? Uno siempre escucha la gente hablando de, por ejemplo, Ana. You may hear people always talking about Julio Lama, right? Muchas veces pueden escuchar gente hablando de Julio Lama, ¿verdad? And you may feel like, I want somebody to talk about me, right? Y ustedes se podrán sentir como yo quisiera que alguien hablara de mí, ¿verdad? Well, now is the time to create a story. Pues ahora es el tiempo de crear una historia. To prove to the world who you are. Para probarle al mundo, comprobar quién tú eres. So you can be the one to break generational curses off of your family. Para que tú puedas ser la persona que rompa maldiciones generacionales de tu familia. So that's what it means to say, I got next. Entonces, eso es lo que significa decir como yo soy el próximo. When you decide to commit to being that next, cuando tú te comprometes a ser ese próximo, that means you're going to participate and show up. Eso significa que vas a participar y vas a ser parte. So listen, that completes series number 2 of the Network Marketing Masterclass. Entonces, con esto nosotros completamos la serie número 2 de nuestro Masterclass de hoy. Understanding we need to create the demand for the supply. Entendiendo que nosotros necesitamos crear la demanda para poder suplir. Economics is about supply and demand. La economía, todo lo que es económico, tiene que ver con demanda y oferta. And I want you to understand. Y yo quiero que ustedes entiendan. And I need y'all to visualize this. This is very important. Y necesito que ustedes visualicen lo siguiente. Esto es muy importante. Imagine if Anna would have joined TLC 4 years ago. Imagínense que Ana hubiera entrado a TLC hace 4 años atrás. Imagine if Anna would have stayed the same. Imagínense que Ana hubiera dicho esto mismo. Imagine if Anna didn't lose any weight. Imagínense que Ana no hubiera perdido peso. Imagine if Julio didn't lose any weight. Imagínense que Julio no hubiera perdido peso.
Imagine if you didn't see their growth and their success. Imagínense que ustedes no hubieran visto su crecimiento y su éxito. Imagine if they didn't buy cars and houses. Imagínense que yo no hubiera comprado vehículos y casas. Imagine where your business would be without their story and their journey. Imagínense dónde estarían sus negocios si no hubiera sido por las historias de Ana y Julio. So think about what you not creating a transformation is doing for your business. Entonces ahora ponte a pensar cómo está afectando tu negocio el hecho de tú no crear una transformación. And now think about how unfair that is to your family and to your team. Entonces imagínense lo injusto que eso es para tu familia y para tu equipo. And now think about what you're going to do to create that shift. Entonces ahora piensen en qué ustedes van a hacer para lograr ese cambio. So I just want to encourage you to know that it ain't over. Entonces quiero inspirarlos a ustedes a que sepan de que esto todavía no ha acabado. It's truly not over. Realmente esto aún no ha acabado. It's not over until you quit. Y no va a acabar solamente hasta que tú decidas darte por vencido. And I know that because you're on a 120 smart ship, Y como yo sé que ustedes son Club 120, where you could have easily made an excuse that you can't afford it, donde fácilmente pudieran haber hecho alguna excusa y decir no me alcanza el dinero para hacerlo. that speaks volumes to who you are as a person. Eso habla mucho de quién ustedes son como personas. So I encourage you to hold on to who you are as a person. Entonces yo los motivo a que ustedes se afirmen y agarren bien quién ustedes son como personas. And decide to show up every day for the next 90 days. Y decidan ser parte todos los días So, por estos próximos 90 días. So I wanted to tell you all congratulations Entonces quiero felicitarlos a todos for making it on this call tonight. por estar presentes en esta llamada hoy. And I'm looking forward to our next masterclass as we will move into series number 3. Y estoy emocionada para nuestra próxima masterclass para ir a la serie número 3. So congratulations, and I'll see y'all next time. Y los veo a todos en la próxima. Yes, yes. Thank you, Jason, so much. Thank you, Coach. Nos despedimos you. de Stormy con un fuerte abrazo. Pongan 555, un aplauso, como sea. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank Así que you. muy buenas noches a todos. Yo espero que ustedes puedan utilizar esta información para llevar sus negocios al próximo nivel. When would the next masterclass be? Would it be next Monday? Isn't next Monday your schedule? No, I'm going to be in Cambodia. Okay, the following Monday. Este próximo lunes no vamos a tener masterclass porque ella tiene su horario ocupado. It'll be May 13th. Sería para el 13 de mayo, lunes 13 de mayo, para que lo agenden, ¿ok? Así que thank you once again, Stormy. Thank you. And thank see you, all right, in 2 Mondays, okay? So yes, thank you. Buenas noches a todos. Adiós. Bye-bye. I love him. He's always great.